Intereses colectivos. El programa de la bancaria. Todos los martes de 15 a 16 horas por la Gráfica 89.3. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Intereses Colectivos, el programa de la bancaria aquí en Gráfica 89.3, transmitiendo para todo el país a través de nuestra queridísima radio y como siempre acercándonos a través de todos nuestros medios digitales. Obviamente que mencionamos a todo el equipo que hace que este programa viva martes a martes. Está Matías Márquez, Tati Cariaga, Gonza Mariani, nuestro amigo el perrito malvado acá, Mario Servilán. Bueno, hoy no está Malena, pero está Santino Milán. Gracias, Santino, por estar ahí en la operación técnica. Bueno, el secretario de Prensa y Difusión de Toda Bancaria, Claudio Bustelo, ideólogo de este programa, tampoco hoy puede estar por cuestiones obviamente del sindicato, reuniones y demás. Así que le mandamos un abrazo grande. Pero ahora tengo a mi compañera, mi coequiper acá, la licenciada Aldana Somoza. Buenas tardes, Lucas. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Qué seriedad en la presentación, ¿vio? Así. Muy bien. Bien, así hay que presentar. Está muy bien. Bueno, ¿cómo arrancamos serios y después sí, desbarrancamos. Porque desbarrancamos. bueno, hay que llevarla, ¿no? Tenemos para que me pongo en la cámara, estoy mal. hay que para levantar un poquito hay que permitirse reírse de ciertas cosas, si no, corchazo masivo. Directo. Me gustó la reflexión final, como que te da como a pensar, ¿no? Obviamente, sí, es verdad. Hay que ponerle un poquito de onda, ¿no? Es que me viste como llegué, entonces dijiste, bueno, me saludaste dos veces, o sea, hay una parte que no registraste de la vida. Llego a la salud y la volví a saludar como si no la había visto. No. Perdidísimo, pero bueno, es así. Así estamos. Diría Barili, ¿no? Barili. Sí. Bueno, vamos a mandar un abrazo grande a todos nuestros, que esto lo ven, la gente del Canal 1 ahí en el Trébol Santa Fe. Les mandamos un abrazo grande que nos transmiten todos los martes a partir de las 23 horas. Y a nuestro amigo Leo Martín, que andará por ahí. En algún lado estuvo en el programa de hoy, de 11 a 1. Estuve viendo un ratito, no tuve mucho tiempo, pues estaba en mi otro trabajo, pero ahí estuve chusmeando un poco. Bien, Leito es un tipo que es sabe. Un capo. A Leo le pones un micrófono y el tipo ahí, ahí lo están ninguneando. Es así, nosotros le tiramos flores a Leo, así directamente. Bueno, ¿qué programa estamos, Aldana? En el 187. ¿Perro qué es? Los Piojos. Bueno, no tuve la posibilidad de verlos nunca en vivo, nunca. ¿Vos fuiste alguna vez a Los Piojos? Al regreso en La Plata, no, así es. Tengo una asignatura pendiente de ver a Los Piojos. Bueno, recuerden cuando se habilita nuestra línea telefónica, el 112-179-7822, 112-179-7822 a partir de este momento. Los que llamen se van a hacer acreedores de una botella que está buenísima, botella deportiva, bancaria, que para estas épocas de calor viene muy bien. ¿Cuáles son los requisitos? Tienen que llamar, por supuesto, al 11 21 79 78 22, decir su nombre, número de DNI, banco al que pertenecen, número afiliado o afiliada y obviamente un mensaje, algún comentario sobre... bueno, pero están escuchando este programa, está bueno el intercambio, que nos digan, quiero que hablen sobre este tema, lo que dijeron de acá me pareció que no. Va a ser como ahora un pedido, vamos a hacerlo que sea parte para ganar el premio. Una invitación. Me gusta. Una invitación. Me gusta, te pusiste nerviosa. Hablando de botellita deportiva. Sí, es buena la idea, me gusta. O sea que cuando llamen, además de decir el nombre, todos los datos, tiren algún mensaje. Es bueno. Es el ABC de la radio, no estamos diciendo nada. Sí, es verdad. Pero bueno, no lo estaban haciendo. Antes directamente... A veces llegan de repente. Sí, a veces llegan. Bueno, hoy vamos a estar hablando de los incendios, otra vez que azotan la Patagonia Argentina, lamentablemente. Es muy crítica la situación, un contexto donde el gobierno nacional, provincial sigue recortando obviamente los fondos y buscando enemigos externos, mientras obviamente los brigadistas, yo otro día escuchaba uno que pedía con todos sus compañeros una recomposición salarial, y además trabajando arduamente para apagar el incendio. También vamos a estar repasando la agenda del gobierno, lo que se viene en materia parlamentaria en los próximos meses. Vamos a estar hablando de las reformas estructurales del gobierno que planea, el gobierno de Milei para este 2026, los proyectos de la reforma laboral, la reforma penal,
nacional, la ley del compromiso nacional de estabilidad fiscal y las modificaciones, que esto también es grave y va de la mano un poco, ¿no? De las modificaciones que hubo con el tema de las tierras, de la ley de glaciares. Y por último, vamos a estar recorriendo el informe de CEPA, que analiza el presupuesto ejecutado en 2025 y obviamente confirma, mientras que los fondos para las políticas sociales y productivas se evaporan, como está pasando en el agua en el sur, en la Patagonia, tratando de apagar el incendio, acá se evapora, el gasto de los organismos de inteligencia crece, todo el tiempo crece. Bueno, antes de irnos a la cortina, recordá... antes también, me olvido. Vamos a entrevistar, que es importante, a Analía Ratner, secretaria general adjunta alterna de Bancaria, que va a contar, obviamente, todo lo que tiene que ver con el panorama sindical, laboral, para este 2026. Ahora sí, aquellos que están mirando su pantalla, su celular, su notebook, no sé, su televisión smart, así se dice. Bueno, ahí podés ingresar a Bancaria, tenés muchísimos beneficios, absolutamente todos. Me meto rapidito, aprieto el botón, voy a parte de beneficios y tenés de todo. El otro día nos dijeron de ir al hotel de Mar del Plata, estamos esperando. La invitación formal, no nos gusta invitarnos solos. O sea, no nos gusta directamente caer en la puerta del hotel. Ya lo hiciste igual. Sí, pero... No, o sea, no llegaste a caer a la puerta del hotel. Todavía no. Estoy a punto de tomarme el eso micro. sería... Me tomo el micro, caigo en la puerta del hotel, no le va a quedar otra. Ahí va a haber dos opciones. O me dicen, es tanto señor, o directamente venga a recorrer el hotel directamente. Bueno, pero la invitación está. Bueno, para todos aquellos más allá del hotel de Mar del Plata, hasta el hotel de Pinamar, el hotel de Villa Gesell, hay muchísimos hoteles. Además tenés gastronomía, tenés espectáculos, tenés lo que es el tema del gimnasio, el tema del alquiler de autos, pasajes, que está bueno también, descuentos en pasajes en micro. Bueno, hay absolutamente todo para aquellos que quieran disfrutar de estas vacaciones 2026. Recordá ingresar a todas nuestras redes sociales, estamos en todos lados. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en X, estamos en Radio CUT, también aquellos que nos escuchan y nos quieren escuchar los fragmentos o solamente quieren escuchar el programa. Y también nos pueden ver tanto en el canal oficial de Gráfica, que es el canal de YouTube. De YouTube, muchas gracias, Aldana. En el canal oficial de YouTube, ese es el acelere, ¿viste? Te voy a ir y te saludo de nuevo, el tipo va y te saluda de nuevo. En el canal oficial de YouTube de Gráfica nos pueden ver en vivo en este momento, están transmitiendo en vivo, aquellos que se meten en YouTube nos pueden ver, y si no, después también, además, tenés el canal oficial de Bancaria, que ahí te metés y ves no solamente este programa, sino los programas anteriores, haces un repaso general de cómo venimos trabajando, también puedes hacer una crítica de cómo vienen los conductores de este programa, y además puedes ver toda la información que suben ahí en Secretaría para que puedas interiorizarte. Bueno, ahora sí, nos vamos a la cortina, no te vayas que seguimos con mucho más intereses colectivos aquí en Gráfica. Seguinos en nuestras redes sociales, nuestra página web labancaria.org, en Instagram, La Bancaria AR, en Twitter y Facebook, La_Bancaria, en YouTube, La Bancaria Prensa y Difusión. Intereses colectivos en La Gráfica. Seguimos en Intereses Colectivos, el programa de La Bancaria. Antes de comenzar con todos los temas, algo recordatorio que me gusta para aquellos que están escuchando y viven en la zona de Capital Gran Buenos Aires. Desde hoy hasta el día martes que viene, una semana soleada. Hoy un poco nublado, dicen, pero después va a estar soleado toda la semana, con mínimas... Mucho calor. Mínimas, mirá, el día que menos grado va a ser el domingo con 16 grados y una máxima de 28. Pero después el resto de la semana, 18 grados mínima, 32, 31, 36, 33, así, toda la semana. Así que aquellos que tienen la posibilidad, piletita, y si no... a bancarla. Como yo, cervecita, ahí tirado esperando en el playón, esperando a ver qué pasa de la vida. Podría ser, no, olvídate, podría ser mucho peor. Bueno, vamos a estar hablando de un tema que nos preocupa en cada verano.
pero quiero es muy particular por el tema de la ley o esto que se deroga, el tema del recurso de las tierras, de poder vender y demás. Vuelve la noticia el tema de los incendios que azotan en varias provincias del sur argentino. Sí, sí, como bien decías, es algo que lamentablemente cada año, ¿no? Tenemos que hablar de nuevos incendios en la Patagonia. Es cierto que estamos en un contexto particular porque, bueno, ya desde el gobierno, ahora la vamos a desarrollar un poco más, pero ya adelantaron la intención por derogar la ley de manejo del fuego. Y ahora también vamos a estar hablando de los recortes presupuestarios en relación a la respuesta de los estados provinciales y nacional a la hora de combatir estos incendios, ¿no? Bueno, las provincias más afectadas por el momento son Chubut y Río Negro. Ya se consumieron, se estiman entre 10 y 12.000 hectáreas de bosques y viviendas, ¿no? Con, bueno, focos activos en Puerto Patriada, en Epuyén, en El Hoyo, El Bolsón y en el Parque Nacional Los Alerces. Todos los años, ¿no? Surge la pregunta de por qué se incendia la Patagonia todos los años, cuál es el origen. Obviamente hay muchos factores, podríamos estar horas hablando de esto porque está por un lado el factor ambiental, ¿no? Que tenemos un gobierno negacionista del cambio climático, tenemos obviamente el factor humano, ¿no? Que siempre pasa, y tenemos también el factor de la especulación inmobiliaria justo en una zona de muchísimos recursos naturales. Lo sabemos, la Patagonia, como tantos otros puntos del país, somos un país muy rico en recursos naturales. Y bueno, justamente también pasa esto en días donde se publica, por ejemplo, que por eso digo, hay muchos ejes que conectan con este tema porque, por ejemplo, en los últimos días se publicó, decía, un mapa elaborado por investigadores del CONICET y de la UBA que hablan de la extranjerización de la tierra y cómo se está violando la propia ley que pone un límite del 15% en cada provincia para la propiedad de la tierra, ¿no? Para que no no se venda, puede ser al extranjero, a privados extranjeros, además. Pero bueno, está conectado. Me fui un poco por las ramas, pero está conectado. Igual todo tiene que ver obviamente con lo que estabas diciendo, un poco lo que tenemos acá como dato o información, el dato ambiental o el dato inmobiliario, las provincias afectadas. Hay un colapso, me parece, ambiental que se está produciendo en base a esto, y que hay algo que me hace reflexionar o me hace pensar un poco también más allá de la intención. Veía un video el otro día de una persona intentando frenar a un piromaníaco que estaba de alguna manera intentando producir un incendio, obviamente adrede. Digo, sí, y hay mucha fake, también hay que decir esto, hay que tener cuidado porque este gobierno particularmente lo viene haciendo desde que asumió. También busca un enemigo interno, que siempre son los mapuches, ¿no? Sí, que son los que incendian, que son los primeros en cuidar, y las comunidades mapuches, las comunidades originarias son las primeras en preservar el medio ambiente y justamente proteger el territorio del avance extractivista, algo que justamente, bueno, este gobierno habilita en función de los negocios inmobiliarios y los negocios con empresas privadas y muchas veces extranjeras, ¿no? Bueno, esto es lo que viene pasando en el sur, además de producir un daño irremediable en muchos casos. El tema, obviamente, veía videos de caballos prendidos fuegos, de animales muertos, árboles irrecuperables, obviamente que entre 10.000 y 12.000 hectáreas. Casa Rosada, el gobernador de Ignacio Torres, impusieron un frente de incendios con un discurso así como muy amenazante, ¿viste? Sí, punitivista. Buscando, como decís, un enemigo público, malvado, externo, como que el agresor obviamente está ahí al acecho, y debatiendo de manera, o sea, a nivel público, el tema de evitar esto que realmente se tiene que instalar, que es el de financiamiento, obviamente, y la negligencia por parte de la prevención o por parte del gobierno para prevenir no solamente los fuegos, porque el otro día hablaba justamente con un amigo, me decía, no, bueno, pero esto pasa todos los años. Sí, el tema es la intencionalidad que busca en este caso un gobierno, como decís vos, que negacionista o que niega el cambio climático, pero además que parece obviamente que es adrede, es decir, el tema de las modificaciones que quieren implementar justo cuando se incendia la Patagonia. O sea, es algo
Bueno, un tema Provocador. que obviamente que se reveló en los últimos días, además, es el recorte presupuestario, decíamos, es parte de las condiciones en las que se desarrolla este nuevo incendio, ¿no? Además de las condiciones de precarización en la que trabajan los brigadistas que arriesgan su vida para Sí. combatir los incendios. La semana pasada un informe de Tiempo dio a conocer que el gobernador Ignacio Torres mantiene bloqueados más de $600.000 para programas de prevención de incendios forestales, fondos que provienen de programas internacionales con el objetivo de reducir la deforestación y degradación de bosques. Digo, no es menos grave porque provenga de programas No. internacionales, pero digo, ni siquiera es presupuesto propio, o sea, Claro, vienen no de es que fondos de nuestra. internacionales y no lo ejecutó. Bueno, esos fondos se tenían que destinar a Epuyén, a Lago Pueblo, El Hoyo, donde hoy las llamas arrasan miles de hectáreas, pero Torres nunca las aplicó. Bueno, si analizamos los recursos a nivel nacional, en 2024 se ejecutó en términos reales un 81% menos que en 2023 y en 2025 un 70,8% menos. El presupuesto 2026 consolidará un recorte real del 70,7% respecto al 2023. Además, como lo afirmó Adorni, como lo afirmó el vocero presidencial, busca derogar la ley de manejo de fuego para fomentar el negocio inmobiliario de la tierra arrasada. Un negocio inmobiliario que, si no te quedan árboles, ¿qué vas a ir a fomentar? ¿No? ¿Qué turismo vas a ir a fomentar si está todo prendido fuego? Pero bueno. Bueno, vos recién hablabas de la ley del manejo del fuego, ¿no? Es la ley 26.815 que fue creada en el año 2012 con el objetivo de proteger el medio ambiente y de los incendios forestales y rurales en todo el país. Esa ley se modificó en 2020 para ampliar la protección de estos ecosistemas porque, ¿qué es lo que hace esta ley? Prohíbe por 30 a 60 años, depende del caso, depende de la zona y el territorio, la posibilidad de hacer cambios en el uso de las superficies arrasadas por el fuego, por los incendios forestales, ya sean intencionales o accidentales. ¿Por qué? Porque si vos después de un incendio habilitas que inmediatamente se construya un emprendimiento inmobiliario, bueno, facilita, ¿no?, a que quienes están detrás de estos negocios puedan prender fuego todo intencionalmente para claro. después hacer el negocio. Esta ley lo que hace es, aún si se prende fuego todo, intencional, accidental, no importa, por 30 o 60 años, como decíamos, prohíbe cualquier negocio, entonces saca, digamos, la le sacas el posibilidad interés de que, también. claro, De que la quieran. posibilidad de que lo haga, ¿no? Eso es lo grave, como que es demasiada coincidencia si lo ve de un lugar ingenuo, ¿no? O sea, sabemos que este gobierno no es ingenuo y no se maneja de manera ingenua. En su clásica conferencia, el vocero agradeció a los brigadistas, ¿no?, que a veces parece que te habla de manera burlona, por su labor, pero no dio ningún tipo de respuesta frente al reclamo que están haciendo por la falta de recursos, los bajos salarios, que es algo que no es para nada menor, y las condiciones laborales que son paupérrimas para aquellos que están poniendo todo para que el fuego no avance y no nos quedemos sin Patagonia. Sí, vamos a ver ahora un videíto de, que hicieron circular los propios brigadistas, ¿no?, que están trabajando en los incendios en Chubut desde el lago Menéndez, que circuló mucho este fin de semana, que le reclamaron al gobierno nacional una mejora en las condiciones laborales. Vamos a verlo. Buen día a todos, estamos en el incendio del lago Menéndez. Acá hay compañeros de diferentes parques nacionales, están de La Nina, Nahuel Huapi, Laguna Blanca, Alerces, y queremos llevar un mensaje a la comunidad, a todos, en realidad a las autoridades principalmente. Nuestra situación viene precaria y sin resolución desde hace mucho tiempo. Nosotros estamos pidiendo básicamente lo esencial, es un salario digno, una planta permanente, una estabilidad que nos dé en el trabajo y una jubilación acorde. Nosotros necesitamos las respuestas de manera urgente. Si no podemos lograr eso, nos están obligando a entrar en un conflicto que no queremos entrar realmente. Nosotros queremos trabajar, nosotros nos gusta nuestro trabajo y queremos seguir trabajando de la mejor manera posible, pero necesitamos que nos den respuestas.
Bueno, ahí pasaban los brigadistas, ¿no? Contando el reclamo. El que hablaba era Hernán Mondino, con quien charlamos acá el año pasado, en el anterior es incendio. verdad. De hecho, me estaba fijando el chat a ver cuándo habían sido, 11 de febrero de Es verdad, es 2025, justo, similar. con la misma situación, ¿no? La misma cantidad de incendios, un montón de, creo que parecía el nivel de daño del fuego, que eran creo que 10.000 hectáreas, si mal no recuerdo, o más. Con los brigadistas también exigiendo contratos a largo plazo, porque les estaban haciendo los contratos a un año a renovar y con condiciones deplorables, ¿no? Con salarios muy por el piso, y bueno, la situación no cambió. Son 450 brigadistas nacionales y provinciales de todo el país que están trabajando en estos incendios. Obviamente que junto a ellos están combatiendo también muchísimos voluntarios, además de vecinos y vecinas que aportan, por ejemplo, sus autos, ¿no? Que se arruinan porque lo dan todo, porque es su casa, su territorio. Que están poniendo el cuerpo ante la falta de respuesta y herramientas desde el Estado, ¿no? Para poder combatir los incendios. De hecho, el otro día llovió, creo que fue el sábado, que hubo bastante lluvia y alivió un poquito. Estaban todos muy contentos porque había aliviado, pero es tremendo que la lluvia venga a traer un poco de alivio, ¿no? Algo que también debería que el Estado no Sí. pueda aportar las herramientas para poder traer ese alivio que después trae la lluvia, ¿no? El centro de la masacre ambiental, vamos a hablar un poco de los fondos, de lo que justamente está pasando, que no se está, uno de los reclamos que tiene que ver con el brigadista que hablaba recién, tiene que ver con el área ambiental. En 2026 un presupuesto 33,8 menos que en el 2025 y será un 80% más bajos en términos nominales que el 2023. O sea, esto te da la pauta a la falta no solamente de recursos, sino a la falta de interés por parte del gobierno, porque la realidad es que si vos no prevenís este tipo de situaciones, más allá de si lo ves desde el lado económico, te trae más prejuicios. O sea, si vos estás ahorrando plata en algo que si no lo cuidás te va a traer más prejuicio económico, no sos muy buen economista, que digamos, no estás pensando, ni siquiera lo estás pensando económicamente. En el 2026 los recursos del Fondo Nacional de los Bosques Nativos será de 28 veces menos que lo que exige la ley 26.331 y va a recibir el 0,01 perdón, parezco el diputado, el numerazo. 0,0107%. Es tan ínfimo que hay muchos ceros Sí. adelante del número, Pero ¿no? como el diputado que dijo un numerazo, O bueno, sea, acá ya lo mismo, el sí. presupuesto original debía ser del 0,3, que igual es poco. Esto es muchísimo menos, ¿no? Puedo calcular. Es una vergüenza. Vos leés estas cifras 0,01, o sea, 0,0107. Bueno, este año además habrá solo 23 planes de protección de bosques, tras un 2025 y un 2024 que sin ninguno, y cuando en el 2023 existían más de 2.000 O sea, planes, de 2.000 pasamos a 23 planes de protección, y si uno ve en los últimos años, ¿no? La superficie de bosques afectados por incendios forestales en la Patagonia se cuadriplicó. Esto lo trajo un informe de un relevamiento que hicieron un grupo de 20 organizaciones ambientales. Pasó de más de 7.000 hectáreas entre octubre de 2023 y marzo de 2024 a 31.700 en octubre de 2024 y marzo de 2025. Y además, bueno, la tendencia obviamente va en aumento, porque nada indica, en función de la respuesta del gobierno, del cambio climático y de todos los factores que nombramos, que esto vaya a cambiar, ¿no? Por el momento. No, para ellos no existe nada. Todo esto, sin embargo, provocan y hacen declaraciones totalmente en contra del cuidado del medio ambiente. Bueno, el tema del día, el gobierno además a fines de la semana que viene arrancará una agenda de reuniones, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, y gira por las provincias para buscar los consensos necesarios para aprobar en el Congreso Nacional las reformas estructurales en las cuales quiere avanzar en febrero. Sí, en el segundo llamado a sesiones extraordinarias, que va a ser desde todo febrero, digamos, se van a incluir los proyectos de reforma laboral, de reforma penal, de la Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y las modificaciones a la Ley de Glaciares. Es una combinación, ¿no?, entre sacar derechos a los trabajadores, que cada vez, como venimos diciendo, vamos a estar más precarizados, con menos derechos, con más poderes para
las patronales peor pagos y con menos acceso al descanso, con más posibilidades de ser echados, digo, todo eso implica la reforma laboral. Y por otra parte, seguir destruyendo el medio ambiente con el único objetivo de, como decíamos, entregar los recursos naturales del país a las potencias extranjeras, a negociados privados, ¿no? En el caso de, como decíamos, la ley de glaciares, que el gobierno está muy apurado por modificarla. Sí, quiere reducir la protección a los glaciares y también el medio periglacial para favorecer a las empresas mineras y llegar desde el exterior, obviamente, a explotar los recursos naturales. También lo que buscan es romper la obligación de que haya presupuestos mínimos para que, obviamente, haya algún tipo de recurso que además este tipo de ni siquiera son emprendimientos, negociados no dejan nada al país, es todo para ellos. Sí, bueno, decíamos que esta ley de glaciares va a ser impulsada no solo por el oficialismo, sino también por los legisladores que responden a los gobernadores de las provincias mineras a cambio de acompañar la reforma laboral. No por algo quieren impulsarla de manera conjunta por ser una moneda de cambio de negociación. ¿No? Y acá hay que prestar atención porque si vemos a lo largo de la historia las veces que se sancionaron este tipo de leyes de protección, no están, hay grises, ¿no? No es solo, incluso dentro del peronismo depende si la provincia, es cierto, tiene negocios mineros, bueno, ahí también va a ser clave la lucha de las comunidades al interior de cada provincia, que en muchísimos casos lograron frenar emprendimientos mineros, ¿no? El caso de Catamarca, que tuvo una lucha hace años monumental, histórica, que lograron frenar algunos de esos proyectos. Creo que también vamos a tener que ver qué pasa, ¿no? Con las comunidades organizadas, que muchas veces son las que pueden frenar este tipo de proyectos. En otro orden de los temas, y ya ahí cerrando el bloque, Sí, la agenda política, crece la tensión por el DNU de la CIDE. El oficialismo busca retrasar el tratamiento legislativo del DNU 941/25, mientras crecen las críticas de la oposición y organismos de derechos humanos. Si algo contamos esto la semana pasada de la modificación de la ley de inteligencia que ya el gobierno modificó de hecho con el DNU. Y de hecho hasta que no sesione en el Congreso sigue vigente, ¿no? Hace poquitos días más de 20 organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas pidieron al Congreso que rechace este decreto, ¿no? Que reforma la ley de inteligencia porque advierte que pone en riesgo garantías constitucionales básicas, ¿no? Que debilita los controles democráticos porque permite, lo contábamos la semana pasada, por ejemplo, la detención de personas sin que quede claro bajo qué criterios ni con qué garantías y sin autorización judicial, algo que va a sentar un precedente porque nunca sucedió esto acá, ¿no? Con la historia que tenemos en relación a las detenciones ilegales. Es algo muy grave, obviamente la oposición, además de esta acción de las organizaciones de derechos humanos, la oposición también está buscando alcanzar el número en el Congreso para poder anular esta medida del gobierno de Javier Milei. Bueno, nada, y para hacer un panorama general, obviamente el tema de los... también están castigados el tema de la salud, el tema de Malbrán, ANMAT, registran caídas que superan el 20%, el servicio desploma un 72%, el servicio de salud, ¿no? Se desploma un 72%, el tema del INTI también, el servicio meteorológico, diferentes sectores que están teniendo cada vez menor presupuesto y que alcanzan en algunos casos recortes hasta el 100%. Por ejemplo, en la Secretaría de la Niñez y INAES se reduce un 73%. Lo decimos de manera rápida porque no nos queda tiempo, pero es un... Sí, perdón, para aclarar, sí. Ese es un análisis que hizo el CEPA sobre gracias, el presupuesto ejecutado. Lo quise hacer rápido, pero me olvidé decir la fuente. Pero lo podemos traerle la semana que viene. Lo traemos la semana que viene. Bueno, nos vamos a la tanda, no te vayas, que seguimos con mucho más intereses colectivos aquí en Gráfica. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos.
Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Ya somos más de 50.000 en YouTube. Nos escuchamos, nos vemos desde el pueblo y desde el sur. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Intereses colectivos. El programa de la bancaria. Seguimos en Intereses Colectivos, el programa de la bancaria, y le vamos a dar la bienvenida para no perder ni un minuto a Analía Ratner, secretaria general adjunta alterna de la bancaria. ¿Cómo estás, Analía? Te habla Lucas Sarri y Aldana Somoza aquí en Intereses Colectivos. ¿Está ahí? Está muteada. ¿Estás muteada, Analía? ¿La tenemos por Meet o por comunicación telefónica? Está por Meet, está conectada, está pero conectada. Ahí sí, ahí estás. Hola, ¿se escucha bien? Ahí Escuchar te escuchamos. Ahí te escuchamos. Bien. ¿Vos No te vemos, pero te escuchamos. ¿No se ve? No. Ahora Ahí sí, ahí está. Ah, ahí está. ¿Qué problema con el teléfono? ¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes. Bien, ¿Cómo ¿y andas, vos? Analía? Hola, Analía. Bien, todo No hace bien. tanto no nos vimos, digamos. Nos vimos en la ¿Cómo? Asunción. Digo, no hace tanto nos vimos en la Asunción. Y la nota pasada no fue hace mucho tampoco. Julio de 2025. No, ¿tanto pasó? ¿Cuánto Yo no pasó? puedo Lo mismo creer. digo. Seguimos con los mismos kilómetros. Claro. Peores, se van sumando, Es se verdad. van sumando. Es lo Digo, que- seguimos en la actualidad, el conflicto se incrementa. Pero te juro que parece que te hubiésemos entrevistado hace 2 meses. No, es tremendo. Lo que pasa es que nos vimos en el acto de Asunción, Es ese verdad. tan lindo acto que tuvimos, Es verdad. y se acortaron un poco los tiempos. Es Claro, verdad. es eso. Bueno, Ahí está. ¿cómo estás primero? Y la pregunta, o la primera pregunta es qué significa haber asumido. La idea obviamente es traer a todos los secretarios y los que han asumido en el transcurso por lo menos los programas que se vienen ahora en verano. ¿Qué significa? ¿Qué sensaciones son para vos haber asumido este secretariado? Bueno, como siempre, con mucha responsabilidad, es un honor estar integrando y acompañando a todo el secretariado y sobre todo a nuestro secretario general, Sergio Palazzo, en la conducción de lo que es la Bancaria Nacional, un gremio que no solo respeto y valoro desde lo personal, sino que creo que es respetado y valorado a nivel nacional, ¿no? Por su actitud, por su coherencia. Así que bueno, con una enorme responsabilidad, vengo de una excepcional hermosa, grande, que es Rosario. Ahora asumió el compañero Sergio Rivolta, que también en el mismo camino, que era el secretario general adjunto y que hoy asumió como secretario general, pero bueno, desde otro lugar, tratando de aportar lo que se pueda para tratar de cambiar un poco esta realidad que nos afecta a todos y a todas, ¿no? Porque la verdad es que la situación en nuestro país es terrible, ni que hablar para la clase trabajadora, y ni que hablar para los que menos tienen, o para los jubilados. Así que desde un humilde lugar tratando de aportar. Obviamente con incertidumbre, recién estamos tomando posesión de los cargos, pero con mucha energía para llevarlo adelante de la mejor manera posible.
Analía, recién, hablabas de Rosario, la última vez que hablamos, obviamente que lo hacíamos también en tu carácter de secretaria de la seccional Rosario. Contanos un poco, ya que estamos, cómo viene esa seccional, si tienen algún conflicto, si vienen encarando algún conflicto allá. Sabemos que con la risa cada lugar, cada punto de nuestro país siempre está atravesado por conflictos y también en este programa también la idea es conversar con compañeros y compañeras de distintos lugares como para conocer también cuáles son las situaciones. Bueno, sí, en Rosario no somos la excepción a lo que está pasando en el resto del país. Nosotros los cierres de sucursales, el achique del personal, los famosos retiros voluntarios son un tema. O sea que la pérdida de puestos de trabajo, tanto en Rosario como en la provincia de Santa Fe en general, y en lo que es la bancaria, nosotros tenemos un conflicto que viene desde junio con el nuevo Banco de Santa Fe. Seguimos en conflicto con ese banco. Hemos recurrido a todas las herramientas que tenemos de la parte gremial, ya sea con medidas de fuerza, yendo al Ministerio de Trabajo, hemos estado con periodos de conciliación obligatoria, hemos ido a la Cámara de Asuntos, a la Comisión de Asuntos Laborales de la provincia de Santa Fe, nos hemos reunido con quienes integran esa comisión, visibilizando la situación que se está dando, y la situación que se está dando es la misma. Ellos hablan de retiros voluntarios, que dejan de ser voluntarios al momento que te llaman 2 o 3 veces, y cuando la tercera vez que el compañero dice que no, porque necesita el puesto de trabajo, llegan las cartas documentos. O sea que tenemos despidos sin causa, que el mismo banco, al presentarse al Ministerio de Trabajo, dice que lo hace porque lo puede hacer, porque tiene una ley base que se lo permite, y que lo va a seguir haciendo. Y después, ante la presión, ante los términos y los periodos de conciliación que se van agotando, hay muchos compañeros que terminan a lo mejor aceptando ese retiro, esa es la realidad. Pero bueno, nosotros no dejamos la lucha y seguimos adelante. Sin ir más lejos, tenemos una reunión prevista para el viernes con la CGT Rosario, que se ha puesto este tema al hombro realmente. Quiero destacarlo porque, como muchas oportunidades también les comenté, la CGT Rosario no estaba normalizada hace más de 15 años, que no tiene una normalización, y nosotros constituíamos como bancaria lo que es la intersindical de Rosario. Bueno, en el último tiempo hemos conformado esta unidad para la CGT Rosario. Falta ahora que a nivel nacional el tema de los papeles, pero estamos actuando ya como CGT Rosario, Regional Rosario, y el secretario general de esa CGT, que es el compañero Miguel Vivas, también ha estado con nosotros y con el conflicto del Banco de Santa Fe. De hecho, en el último acto que se hizo en la Plaza 25 de Mayo contra la reforma laboral, que se hizo en todas las regionales del país, en Rosario también, por supuesto, uno de los temas que se abordó fue lo que está pasando, el conflicto del nuevo Banco de Santa Fe. Así que bueno, con la misma convicción y la lucha y todo lo que podamos hacer como lo estamos haciendo. En su momento, yo en carácter de secretaria general, y el compañero Sergio Rivolta, en conjunto con la Comisión Gremial Interna de ese banco, pero la situación es bastante angustiante, las situaciones que se han vivido junto a los compañeros y las compañeras es muy angustiante, y esperemos, o por lo menos pretendemos, entablar un diálogo para tratar de resolver este conflicto de la mejor manera. Sabemos de que se está achicando la actividad, sabemos de que hay muchos retiros voluntarios, pero la palabra lo dice, una cosa es voluntario y otra cosa es que de un día para el otro te quedes sin trabajo, con una carta de documento, y eso es una familia que se queda sin un sustento. Me parece que no se está teniendo en cuenta esa situación. Ese es el conflicto más grande que tenemos en este momento en la seccional. Analía, decías, situaciones que vienen pasando porque también la ley bases lo permite, y me parece interesante que lo menciones porque hoy estamos hablando de una nueva intención de aprobar la reforma laboral, que bueno, ya te vamos a preguntar específicamente por eso, pero no se habla mucho de lo que ya implementó de alguna manera la reforma laboral en términos laborales, que no
no fue el combo completo de lo que quería, digamos, aprobar el gobierno, pero ya hicieron un primer avance, ¿no?, en la precarización de derechos laborales con la ley Bases. Sí, totalmente. De hecho, quien presente una situación de crítico como empresa puede indemnizar hasta con un 50%. O sea, vienen con una avanzada no solo de precarización laboral para aquellos que hoy gozan de tener una actividad y estar registrados como trabajadores registrados, cosa que cuando hablamos de reforma muchas veces se pregunta si es necesaria o no una reforma, y ahí lo tengo presente a Sergio cuando dice una reforma es necesaria, no una regresión laboral, como le llama bien el compañero, que es lo que se pretende en este sentido. Sí, obviamente que la ley Bases ha avanzado muchísimo, otras cosas se han frenado, porque se ha conseguido alguna medida cautelar que frene, pero cuando vos ves que sigue en vigencia un protocolo de represión a la hora de manifestarse, cuando vos ves que pretenden que cuando vayas a hacer una asamblea te van a descontar esas horas que vos, o el tiempo que estés en una asamblea, que es parte de lo que pretende esta reforma, cuando vos ves que lo que se pretende es que haya una presencialidad independientemente si hay una medida de fuerza o no. A ver, todos sabemos que las medidas de fuerza o las medidas de acción directa que tiene un gremio son las herramientas que tenemos para frenar las distintas situaciones y están garantidas constitucionalmente. O sea que acá no solo se está avanzando contra la clase trabajadora y sus derechos, sino que se está avanzando contra las instituciones y también se está avanzando contra la propia Constitución Nacional, ¿no? Contra su articulado, de cualquier punto de vista, llevándolo hasta a la seguridad jurídica, al derecho a manifestarse, al derecho a huelga. Hoy te reprimen, hoy no tenés garantías. La verdad que es una situación bastante compleja la que estamos. Entiendo perfectamente que este es un gobierno que ganó a través del voto de la gente, un gobierno democrático, pero que es una democracia, y hablan de libertad, bastante limitado, ¿no? Es una democracia llevada adelante de alguna manera, de una manera totalitaria, por quien nos gobierna. Y también un poco amenazando la legislativa, recordemos, digo, la presión, no digo que todo el mundo votó por esa presión, pero la presión que hubo por parte del gobierno, el tema del préstamo de Estados Unidos, la gente con el miedo a que si no te prestaban la plata, no, mejor lo voto por las dudas. Es una democracia un poquito, te presiono para que me votes, ¿no? Porque si no se pudre todo, un poco era eso. Que haya tenido que jugar el presidente de los Estados Unidos en una elección legislativa en nuestro país, diciendo de que la única manera que la Argentina salga adelante es si ganaba Milei. La verdad que no solo porque somos un país y porque creo en ese país independiente, es vergonzoso. Es vergonzoso de cualquier punto de vista y sobre todo de ver la injerencia que tiene o lo regalados que estamos ante este gobierno que hoy, sin ir más lejos, y la realidad así lo dice, y las noticias así lo muestran, se cree el dueño del mundo y el que puede tomar determinaciones sobre otros países y determinar y decidir cómo se van a llevar adelante las políticas. Hoy tenemos, a ver, un ministro de Economía que depende y responde directamente a lo que se le pide desde el país norteamericano. Desde allá te dicen cuánto va a ser el valor de la moneda extranjera, si tiene que haber un ajuste o no, a quiénes, la reforma previsional, que, a ver, se votó, nosotros hablamos de democracia y hablamos de división de poderes. Y en ese sentido tenemos cámaras como el poder legislativo, que es el que se... Y cuando sale una ley que no le favorece, no le cierra en cuanto a lo que pretende este gobierno, se veta. Es de una gravedad institucional muy grande. Hoy tenemos la ley de emergencia en discapacidad, que ha sido un tema del que también hemos participado activamente, que no se paga. Cuando se votó el aumento a los jubilados, tampoco esto se cumple, digo, y son leyes que se aprobaron y que trataron de meterlo entre gallo y medianoche en el presupuesto, como diciendo de que no se iban a aplicar. O sea, así se juega hoy
esa es la política sucia, desde mi punto de vista, que se lleva adelante y no se respeta la división de poderes, claramente. Hoy están tratando de constituir dentro de esta reforma laboral este fondo de asistencia laboral, que es para reemplazar en el caso de que te despidan, de que no tengas más trabajo, que se constituye de los aportes que se hacen, que eso de alguna manera, no de alguna manera, directamente desfinancia el sistema previsional. Eso implica que no va a haber ninguna recomposición salarial para los jubilados y los pensionados. O sea, y estas cosas son graves. Me imagino que nos encontrará dando la lucha como siempre. De hecho, lo hemos visto ya nuestro secretario general poniéndose al frente, no solo en la Cámara de Diputados, que es el lugar que ocupa como diputado nacional, sino también acá en el secretariado nacional. Pero es de mucha... Para mí la palabra es de gravedad institucional. No tenemos nada garantido. No. Mira, cuando vos vas a estudiar, en mi caso personal, que fui estudiante de Derecho, nunca me recibí, lo primero que te enseñan es la pirámide de Kelsen y que la Constitución Nacional está por encima de todas las leyes y que los tratados internacionales del artículo 75, inciso 22, tienen garantía constitucional. Y hoy pareciera que ninguno, ¿no? de ese pirámide sigue vigente. No. Lo peor, que un decreto del presidente y de un presidente que lleva adelante políticas nefastas y de hambre tienen más jerarquía que la propia Constitución Nacional. Entonces, cuando hablamos de esta democracia medio, como decía recién, y está a la vista, está claro. O sea, es para lo que ellos quieren y cuando ellos quieren. Y si hay algo que no va... el otro día lo escuchaba a Sergio decir que es un gobierno que odia a la clase trabajadora o que claramente está en contra de la clase trabajadora. A mí no me cabe ninguna duda de eso. Creo que nuestra respuesta como trabajadores y trabajadoras a eso, y digo en general, tendría que ser una toma de conciencia, lo he dicho varias veces, parezco un lorito en cuanto a la conciencia de clase. Si todos dependemos de un salario para llegar a fin de mes, para realizarnos, somos trabajadores y trabajadoras. No podemos estar pensando en el caso de los bancarios como banqueros, porque somos empleados de esos bancos. Y cuando esos bancos no les cierran el número, dejas de hacerlo directamente. Exactamente. Aparte decís esto, ¿no? Este gobierno está en contra de la clase trabajadora, de la población, porque digo, el país se compone por la mayoría de trabajadores y trabajadoras, un puñado de ricos y de patrones, pero la mayoría somos trabajadores y trabajadoras. El problema es tener la conciencia de esa clase trabajadora, ¿no? Te pregunto, en el caso la gran batalla que tenemos por delante, porque me parece que ahí es donde está el problema. Si no, no podría ser lógico que las cosas sigan pasando como pasan. En ese sentido, ¿cómo ves el debate público en torno a la reforma laboral, particularmente del sector bancario, digo, los trabajadores y trabajadoras bancarias en relación a la reforma laboral? ¿Cuánta conciencia hay del impacto que puede llegar a tener en sus propios derechos laborales este proyecto de ley? Algo de lo que nosotros venimos haciendo, que me parece que es la tarea, es el hablar cara a cara con los compañeros. Muchas veces, y sobre todo en este momento donde esto de la grieta y el hate están de moda y está bien que estemos de un lado o del otro, a mí me parece que nosotros tenemos que no confrontar obviamente, pero sí ir a hablar cara a cara con los compañeros y justamente dejar en claro esto que es lo que estábamos hablando. En esto se nos va a perjudicar cada uno de los artículos que se pretenden modificar, qué es lo que significa. Mira, cuando en el mundo se habla de reformas laborales, y bien lo decía Sergio también, son progresivas. A lo que voy, se ha discutido una reducción de la jornada laboral que, sin ir más lejos, en el año 2023, 2022, ya lo venía planteando nuestro compañero dentro de la Cámara como proyecto de la reducción de la jornada laboral, ¿sí? Hoy estamos hablando de que esa jornada puede extenderse a 12 horas sin el pago de horas extras, o sea que la palabra horas extras queda en la nada, y se va viendo el tema de la composición, a ver si se recompone el día con un día que no sea necesario, porque también lo tenés que conversar con el empleador, al igual que las vacaciones. Cuando las vacaciones históricamente
tenemos derecho a tomarlas de octubre a abril, acá se dice que tienen que ser autorizadas y que no tendrían que ser en esos periodos, sino que la gente, o sea, el empleador la puede otorgar cuando él crea conveniente. Entonces, no, para el tema de las indemnizaciones o este fondo no van a ser tomados en cuenta el aguinaldo. Es una regresión de derechos absoluta para la clase trabajadora. Y esto, hablando de quienes estamos registrados como trabajadores y trabajadoras. Hoy, lo que falta o lo que tendría que haber sido quizás un punto de la reforma, de la verdadera reforma que hace falta, es ver cómo incluimos a más trabajadores y a trabajadoras informales que no gozan de esos derechos. Pero no es eso, justamente todo lo contrario. Acá lo que se intenta es seguir excluyendo y seguir ir deteriorando lo que son los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Claramente es una regresión, claramente nosotros también vamos a resistirla, obviamente, desde el lugar que nos toque. Tenemos hoy la posibilidad de tener 2 compañeros de la bancaria en la Cámara de Diputados, siendo diputados de la Nación, como Carlos y Sergio, que sabemos que vienen trabajando en ese sentido, y desde la bancaria, como siempre lo hemos hecho, defendiendo irrestrictamente los derechos de los compañeros y las compañeras. Bueno, Analía, gracias nuevamente por el tiempo. Por favor. Yo siempre que te entrevistamos siento que nos quedamos cortos de tiempo, porque tenemos mucho... Sí, porque obviamente sos clara en el discurso, en el diálogo, pero que además te dan ganas de seguir charlando, porque aparte hay muchos temas, lamentablemente, temas que no nos gustan, pero tenemos que afrontarlo. Y un dato importante, como decís vos, que también lo hemos traído a la mesa, el tema de estar al lado del compañero. Lo dijo una vez Sergio en no me acuerdo en qué acto, pero que no sentarse detrás del escritorio y esperar, no, ir como dirigente, hablar con los delegados, hablar con los compañeros, estar pendiente. No solamente en el ámbito bancario, sino en todos los ámbitos. Es importantísimo eso. El rol del delegado, el rol del dirigente es importante. Sí, yo creo que es la batalla más importante que tenemos que librar, obviamente. Para mí es un gusto, un honor, y cada vez que lo necesiten o quieran, dialogamos y conversamos. Así que muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Analía. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos a Analía Randel, que la hemos tenido ya en otra oportunidad. Una genia, Analía. Sí, porque aparte es claro y lamentablemente, bueno, son temas, lo decimos siempre, son temas que no nos gustaría estar hablando de otras cuestiones, nos gustaría estar hablando de paritarias, de que vas a ganar mucho más, pero bueno, es lo que nos toca y hoy tenemos esa posibilidad como comunicadores de poder brindarle tanto al oyente como a todo el mundo esta forma de que todos sepan y no se queden solamente en el discurso que a veces algunos medios dan y que algunos se conforman con eso. ¿Tenemos ganadores? Tenemos ganadores, que son, ya te los digo, decime, por Ariel favor. Díaz del Banco Patagonia, María Teresa del Banco Corrientes y Nahuel Segovia del Banco Piano. María Teresa, su apellido es Catasus, que nos mandó un mensaje. A ver qué dice. Escuchándolos y viéndolo, felicitaciones por el Bueno, programa, bien. y se lleva la botella térmica. Buenísima de Bancaria. la botella. Le mandamos un abrazo muy grande. Gracias a por María el Teresa mensajito. y a todos. Sí, gracias por los mensajes, por llamar, por estar pendiente, el cariño de todo el mundo, la gente que nos llama y nos deja mensajes del interior, que nos manda mensajitos a las diferentes redes sociales. Bueno, como siempre, saludar a todo el equipo de Intereses Colectivos que hace que este hermoso programa salga todos los martes. Hoy sacaba cuenta, recién acá al aire, lo voy a decir públicamente, si todo sale bien, el 14 de abril cumpliríamos 200 programas. ¿Seguro que es el 14? Si ¿Hiciste todo bien sale las bien, cuentas? hice bien la cuenta. Bien. Hice bien la cuenta, obviamente que puede pasar algo en el medio, que capaz que se retrasa. ¿Cómo? Justo en tu cumple. Bueno, venís a festejar con nosotros ese día. Un planazo, te digo. Venir con nosotros, tu cumple. Pará, Santino, ¿cuánto cumplís vos? ¿Cuánto cumple Santino? Que ya está ya se distrajo. Como adolescente. ¿Cuántos años cumplís en abril? Claro, el tipo está pensando en otra cosa. Debe tener mejores planes. Mejores pero planes que bueno, a charlar si con quiere nosotros. venir acá, Podés venir, lo podemos te invitamos, el plan de tu vida. Bueno, saludamos a todo el equipo de Intereses Colectivos, Matías Márquez, Tati Cariaga, Gonza Mariani, acá el perrito que se prepara con la cámara. Bueno, Malena Colón que no está, Juli Pelliza tampoco está, pero le mandamos un abrazo grande. Sí, están todos de vacaciones, evidentemente, descansando. A Santino ahí, Milán, que ya está preparando su cumpleaños para abril con todo, te queremos acá. A Claudio Bustelo, como siempre, gracias. Claudio, que está del otro lado, en este caso se está full con las reuniones.
acá mi compañera, mi coequiper, acá la licenciada Lana Somoza. Muchas gracias. Hasta el martes, si Dios quiere. Mi nombre es Lucas Sarri, como siempre, lo individual suma, pero lo colectivo transforma. Chau, hasta el martes que viene. Intereses colectivos, el programa de la bancaria. Todos los martes de 15 a 16 horas por la Gráfica 89.3.